Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Creéis que la inteligencia artificial nos solucionará la vida? ¿O por el contrario, nos empujará hacia un abismo social y cognitivo del que no sabremos salir? ¿Estamos preparados para vivir en un mundo de abundancia y ociosidad total, provistas por máquinas? ¿O caeríamos en una vorágine de violencia explosiva, hipersexualidad y autodestrucción, como los sujetos de prueba del experimento conocido como Universo 25? ¿Os imagináis un futuro en el que los seres humanos no tengan que esforzarse por nada? Un escenario donde todas nuestras necesidades físicas, intelectuales, creativas y hasta emocionales estén cubiertas de manera instantánea por robots controlados por una superinteligencia artificial que supere ampliamente las capacidades cognitivas humanas. Un mundo donde, como consecuencia directa de esa comodidad extrema y de la ausencia total de fricción, perdamos el instinto de relacionarnos, la capacidad de pensar de forma crítica, el impulso de crear y las habilidades fundamentales para seguir viviendo. Para entender a qué escenario nos enfrentamos hoy debido a la aparición de la inteligencia artificial, debemos retroceder en el tiempo para intentar comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Quizá tengáis la impresión de que la idea de crear máquinas que piensen, entre comillas, es algo bastante reciente, que surgió hace apenas unas décadas al calor de los avances informáticos. Para nada. Como podemos constatar en los mitos griegos, la ambición de crear vida artificial o inteligencia mecánica surgió hace miles de años en la imaginación del ser humano. De hecho, Talos, el gigante de bronce, está considerado por historiadores y folcloristas como el primer robot o autómata de la historia de la literatura. Según el mito, fue creado por Hefesto, el dios de la invención y la herrería, para proteger la isla de Creta. Talos patrullaba de forma incansable la costa de la isla 3 veces al día y si detectaba invasores, tenía la capacidad de calentar su cuerpo de bronce al rojo vivo para estrecharlos contra su pecho y quemarlos. Lo más inquietante es que poseía una estructura cuasi biológica, tenía una sola vena que recorría todo su cuerpo y que estaba sellada con un perno o clavo en su talón. También tenemos los perros de oro y plata del rey Ancino, que aparecen en la Odisea, unos canes guardianes cuya función era vigilar el palacio del monarca, de forma completamente autónoma, inmunes al envejecimiento o al cansancio. O las asistentes personales hechas de oro que Hefesto en la Ilíada fabricó para su taller, unas figuras que eran capaces de moverse por sí solas y de hablar, dotadas de un entendimiento y una capacidad de pensamiento que rivalizaba con la de los seres humanos. Pero no solo encontramos ese tipo de vida artificial en la literatura, también en los asombrosos autómatas de relojería que se construyeron en el siglo XVIII, como los de Pierre-Jacques Dreux o el célebre pato digestor de Jacques de Vaucanson. Esta ave mecánica, fabricada en cobre dorado, podía graznar, beber agua, comer grano y expulsar excrementos de una manera bastante realista. Sin embargo, si buscamos el punto de inflexión de la historia en el que la tecnología empezó a soñar con una máquina que ya no seguía un patrón predeterminado, sino que empezaba a tomar decisiones basadas en su entorno, algo mucho más cercano a lo que hoy entendemos por inteligencia artificial, tenemos que visitar la España de principios del siglo XX. El ingeniero de caminos, matemático e inventor cántabro Leonardo Torres Quevedo presentó en 1914 en la Universidad de la Sorbona de París una invención que dejó boquiabiertos a los científicos e intelectuales de la época. Se llamaba el ajedrecista y era un autómata electromecánico construido en 1912 capaz de jugar un final de partida de ajedrez, en concreto un rey y una torre blancos contra un rey negro, enfrentándose a un oponente humano.
Hasta ese momento, las máquinas que supuestamente jugaban al ajedrez, como el famoso turco del siglo XVIII, eran ilusiones ópticas que escondían a un maestro ajedrecista humano en su interior. La máquina de Torres Quevedo, en cambio, era un autómata genuino, impulsado por una intrincada red de relés electromagnéticos. El ajedrecista combinaba dos factores que resultaban revolucionarios. En primer lugar, la máquina estaba programada mediante un algoritmo físico por el que, sin importar las maniobras evasivas que intentara el humano con su rey negro, la máquina siempre terminaba por arrinconarlo y darle jaque mate. En segundo lugar, y quizás lo más asombroso para la cibernética moderna, es que el autómata poseía un sistema de retroalimentación sensorial. Si el humano hacía trampas o realizaba un movimiento ilegal, la máquina lo detectaba y se detenía. Torres Quevedo demostró de forma empírica que una máquina podía tomar decisiones lógicas autónomas basadas en las acciones impredecibles de un humano, lo que sentó unas bases teóricas que décadas más tarde recogerían los pioneros de la computación. El matemático estadounidense Norbert Wiener, el padre de la cibernética, reconocería en el Congreso de París de 1951 el valor que tuvo el autómata del investigador español, su genialidad. Y hablando de pioneros de la inteligencia artificial, si avanzamos unas décadas en el tiempo, nos encontramos al matemático y científico de la computación Alan Turing. En 1950, el británico publicó en la revista filosófica Mind un artículo titulado Maquinaria computacional e inteligencia, en el que se hacía una pregunta filosófica y técnica trascendental. ¿Pueden pensar las máquinas? Para responder a este dilema, ideó el famoso test de Turing, en el cual un evaluador humano debe distinguir si está conversando a través de una interfaz de texto con una máquina o con otra persona. Si la máquina logra engañar al evaluador de manera consistente, se considera que exhibe un comportamiento inteligente. Turing plantó la semilla teórica, pero el término inteligencia artificial como disciplina académica no nació hasta el verano de 1956. Fue durante una conferencia histórica celebrada en la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos. Allí se reunieron 4 estadounidenses: el informático John McCarthy, el científico cognitivo Marvin Minsky, el ingeniero Nathaniel Rochester y el matemático Claude Shannon. Estos investigadores estaban convencidos de que si pasaban un verano entero trabajando juntos, lograrían que las máquinas usaran el lenguaje natural, formaran abstracciones teóricas y resolvieran problemas que hasta entonces estaban reservados solo a la mente humana. Pensaron que sería cuestión de meses resolver aquella tarea, pero se equivocaron en los plazos. Se necesitaron décadas de frustraciones, investigaciones, avances y retrocesos. Tras la inyección inicial de optimismo en los años 50 y 60, la inteligencia artificial experimentó lo que los historiadores de la tecnología denominan los inviernos de la IA. El primer gran invierno llegó en la década de los 70, cuando los gobiernos y las grandes corporaciones, al darse cuenta de que las promesas de los investigadores no llegaban nunca a cumplirse, retiraron la financiación a sus proyectos. El problema fundamental era de hardware y de materia prima. Los ordenadores de la época carecían de la capacidad de procesamiento necesaria para manejar redes complejas y no existían los conjuntos de datos masivos requeridos para entrenar a las máquinas. Hubo un breve resurgimiento en los años 80, impulsado por los sistemas expertos, programas diseñados con reglas lógicas estrictas para imitar la toma de decisiones de un humano en áreas específicas como el diagnóstico médico, pero resultaron ser sistemas frágiles, difíciles de actualizar y demasiado costosos, lo que provocó un segundo y gélido invierno a finales de esa década. Entonces, ¿qué ha cambiado para que hoy la inteligencia artificial lo esté inundando todo? 3 cosas. En primer lugar, el aumento exponencial de la capacidad de computación. Siguiendo la ley de Moore,
los procesadores gráficos han alcanzado potencias de cálculo inimaginables hace 20 años. En segundo lugar, la explosión masiva de datos. Gracias a la expansión de Internet, la humanidad ha digitalizado y generado trillones de textos, imágenes y parámetros, creando la materia prima perfecta para alimentar algoritmos. Y en tercer y último lugar, el desarrollo de las redes neuronales profundas. Científicos como el británico Geoffrey Hinton y el franco-estadounidense Jean LeCun mantuvieron viva la idea de que las máquinas debían aprender de manera similar a como lo hace el cerebro biológico, utilizando múltiples capas de neuronas artificiales interconectadas. Es lo que se conoce como Deep Learning. Al alimentar estas redes neuronales profundas con grandes cantidades de datos, las máquinas empezaron a reconocer imágenes con precisión médica, a traducir idiomas en tiempo real y a entender el habla humana con una exactitud asombrosa. Y así hemos llegado a nuestros días. Hoy no solo tenemos máquinas que analizan datos de forma pasiva, sino que hemos entrado en la era de la inteligencia artificial generativa. Hablamos de modelos extensos de lenguaje, o LLM por sus siglas en inglés, que son capaces de escribir guiones cinematográficos, componer sinfonías, programar código informático de alto nivel, redactar ensayos académicos y mantener conversaciones filosóficas complejas. El impacto proyectado en el mercado laboral y en la estructura de la sociedad está provocando un terremoto. Ya no hablamos solo de brazos robóticos sustituyendo a operarios en cadenas de montaje automotriz, un fenómeno físico que lleva décadas sucediendo, sino de algoritmos que amenazan con automatizar tareas cognitivas rutinarias y avanzadas. Abogados, periodistas, ilustradores, analistas financieros, traductores, contables o programadores ven cómo la inteligencia artificial generativa asume funciones ejecutivas y de razonamiento, pero no solo está afectando a las profesiones que podemos considerar de escritorio. El magnate estadounidense de origen anglo-sudafricano Elon Musk llegó a afirmar a principios de 2026 que sus robots humanoides Optimus desarrollados por Tesla superarán a los mejores cirujanos humanos en apenas 3 años. Según Musk, la extrema precisión de las máquinas a la hora de manejar láseres o realizar incisiones, libres del natural temblor del pulso humano, hará que estudiar la carrera de medicina se convierta en una mera afición cara o pierda todo su sentido práctico. ¿Es marketing tecnológico lo que nos intenta vender? ¿O su vaticinio se cumplirá? Aunque es cierto que robots quirúrgicos como el célebre sistema Da Vinci llevan más de una década operando en los quirófanos, a día de hoy siguen siendo sofisticadas herramientas controladas por cirujanos humanos, no entes autónomos que deciden por sí mismos. Los expertos médicos y tecnológicos advierten de que las predicciones de Musk son muy optimistas. La cirugía robótica autónoma al 100% aún se encuentra en una fase experimental para procedimientos muy limitados. Superar los estrictos controles éticos y de seguridad y ganarse la confianza ciega de los pacientes requerirá muchos años más de los que promete Silicon Valley. De hecho, aunque actualmente ya se están comercializando robots domésticos de aspecto humanoide capaces de ayudarnos en las tareas domésticas, a modo de mayordomos incansables, en encuestas recientes una abrumadora mayoría de profesionales del sector rechazan la idea de Musk de que en el futuro no sean necesarios los trabajos humanos. Pero la IA es cada vez más potente y con ella controlando de manera remota ejércitos de robots con capacidades físicas superiores a las de los humanos en cuanto a fuerza, resistencia y precisión, todo apunta a que ya sea en 3 años o en 30, nos dirigimos de forma acelerada hacia un mundo donde el esfuerzo humano, tanto físico como cognitivo, será cada vez menos necesario para la producción económica y la supervivencia material. Sobre el papel, esto se asemeja a una utopía tecnológica idílica. Las máquinas realizarán el trabajo físico
y el trabajo intelectual pesado, proporcionándonos recursos inagotables, mientras los humanos podemos, teóricamente, dedicarnos al ocio, la contemplación y el disfrute. Y es aquí donde nuestra historia va a dar un giro inesperado, porque vamos a hablaros de ratones, en concreto de un experimento que nos hará plantearnos si esa utopía tecnológica podría convertirse en realidad en nuestra condena como especie. Para intentar comprender el abismo social al que quizá nos estemos asomando sin darnos cuenta, vamos a hablaros del etólogo y ecólogo conductual estadounidense John B. Calhoun. Desde su juventud en Tennessee, donde se dedicaba a observar aves y recolectar tortugas, Calhoun se interesó por el comportamiento animal, lo que le llevó a doctorarse en biología y posteriormente a trabajar en Baltimore estudiando los hábitos de la rata de Noruega, una de las principales plagas de la ciudad. A mediados del siglo XX, mientras trabajaba como investigador en el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, Calhoun se obsesionó con una pregunta que parecía sacada de la ciencia ficción. ¿Qué ocurre con la estructura de una sociedad cuando se le proporcionan recursos ilimitados, se elimina cualquier peligro externo, se erradica la mortalidad prematura y el único problema residual es la superpoblación y la falta de roles sociales disponibles? Desde finales de los años 40, Calhoun había estado construyendo hábitats artificiales y utopías para roedores. Realizó 24 experimentos previos que tuvieron que ser interrumpidos antes de tiempo por falta de espacio en el laboratorio o limitaciones técnicas, pero los resultados preliminares decían que la sobrepoblación en un entorno de abundancia conducía inexorablemente a una violencia explosiva, hipersexualidad seguida de asexualidad, autodestrucción y finalmente la extinción de la colonia. En 1968, Calhoun consiguió la financiación, el espacio y los medios del Instituto Nacional de Salud Mental en sus instalaciones de Bethesda, Maryland, para llevar a cabo su experimento más ambicioso, masivo y controlado hasta la fecha. Lo llamó, en honor a sus intentos anteriores, el Universo 25. El diseño del Universo 25 era una utopía absoluta, concebida desde la ingeniería y la etología, ya sabéis, la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Calhoun y su equipo construyeron un recinto cuadrado colosal de aproximadamente 2,7 metros por cada lado. Para evitar que los animales escaparan o que entraran factores externos, el recinto estaba flanqueado por altas paredes de metal galvanizado. El espacio interior estaba dividido en 16 sectores idénticos, con separadores lo suficientemente bajos para permitir que los ratones interactuaran y se movieran con libertad entre las zonas. Para garantizar la comodidad y la reproducción, el recinto contaba con 256 cajas nido de anidación o apartamentos accesibles a través de túneles y rampas de malla. En cada uno de los 16 sectores había numerosos dispensadores de agua y tolvas de comida que jamás se agotaban, así que el alimento era infinito. La temperatura se mantenía siempre climatizada a unos agradables 20 grados Celsius, ideal para la especie. Por supuesto, no existía ni un solo depredador en todo el recinto y además se eliminó cualquier riesgo de enfermedades endémicas mediante una limpieza exhaustiva del lecho de papel triturado y un control veterinario estricto cada 4 a 8 semanas. Según los cálculos matemáticos del etólogo basados en el espacio físico y la disponibilidad de los nidos, el recinto del Universo 25 poseía capacidad para albergar a 3.840 ratones sin que llegara a faltar comida, agua ni espacio para anidar. Era un auténtico jardín del Edén, libre del frío, del hambre, de las trampas y de los gatos.
El experimento dio comienzo el 9 de julio de 1968, cuando Calhoun introdujo a 4 parejas de ratones jóvenes, genéticamente sanos y libres de cualquier enfermedad, seleccionados de la colonia de cría de élite del Instituto Nacional de Salud Mental. Lo que sucedió a partir de ese día cambiaría la historia de la sociología y la psicología urbana. El desarrollo demográfico y la evolución conductual de esta civilización de roedores siguieron un patrón que Calhoun documentó y dividió en 4 fases biológicas y sociales. Durante la primera de ellas, que abarcó los primeros 104 días de vida en el universo 25, los 8 roedores colonizadores se adaptaron a su vasto y nuevo entorno. Según documentó el investigador, este periodo estuvo marcado por una considerable agitación social, ya que los ratones debían explorar el espacio, marcar sus territorios, interactuar entre ellos y construir sus nidos. Tras este periodo de esfuerzo y acomodación, la sociedad se estabilizó, el estrés desapareció y comenzaron a nacer las primeras camadas saludables. Todo fluía con normalidad. Al constatar que no existía escasez de recursos, que no había depredadores acechando y que el clima era perfecto, la población experimentó una explosión demográfica. Durante esta fase, el número de habitantes se duplicaba cada 55 días. La mortalidad infantil era prácticamente nula. Las familias prosperaban, ocupaban poco a poco los nidos y el universo 25 parecía cumplir la promesa de ser el paraíso perfecto en la Tierra. Para el día 315, la próspera colonia albergaba ya a 620 individuos. Al llegar al día 315, a pesar de que todavía había un inmenso espacio sobrante, recordemos que el límite teórico calculado por Calhoun era de 3.840 ratones y apenas había 620, la tasa de crecimiento poblacional se ralentizó de forma abrupta y antinatural. El tiempo de duplicación de la población pasó de repente de 55 días a 145. Las cosas en el paraíso empezaron a torcerse rápidamente. Se produjo un fenómeno masivo que Calhoun bautizó con el término de sumidero conductual. Los ratones, de manera incomprensible desde el punto de vista de la supervivencia, comenzaron a concentrarse de manera masiva en las zonas centrales del recinto, ignorando por completo los compartimentos periféricos que estaban vacíos, limpios y abastecidos. Se aglomeraban alrededor de ciertas tolvas de comida para alimentarse, a pesar de que había alimento disponible y solitario a escasos centímetros en los sectores colindantes. Comer se había convertido en una actividad hipersocializada. Parecía que los ratones se negaran a alimentarse solos. La necesidad de proximidad física superó a la necesidad biológica de nutrición. Este hacinamiento voluntario y absurdo generó una ruptura de las normas sociales, lo que provocó patologías en masa, debido a que todos los roles sociales y jerárquicos estaban ya saturados. En la naturaleza, los ratones jóvenes que no encuentran territorio emigran hacia nuevas tierras para fundar colonias. En el universo 25 no podían ir más allá de los muros y se formaron subgrupos. Por ejemplo, estaban los provers o delincuentes juveniles, ratones machos jóvenes que al no poder competir con los machos alfa dominantes por lograr un territorio o estatus social, crearon un subgrupo marginal hiperagresivo que no respetaba las normas habituales de convivencia. Aunque evitaban las peleas con los alfas, atacaban a todos los demás ratones de forma impredecible y sin razón aparente. Y además, su comportamiento sexual se volvió hiperactivo y aberrante. Abandonaron las prácticas de cortejo habitual y buscaban copular de manera constante y violenta con cualquier individuo disponible, ya fuera hembra o macho. Por otra parte estaban los sonámbulos, machos jóvenes apáticos que se agrupaban por cientos en el centro del recinto.
Vagaban como fantasmas, llenos de cicatrices, por peleas sin sentido en las que ni siquiera intentaban defenderse. No respondían a los ataques ni buscaban pareja. En cuanto a los machos alfa, los que en circunstancias normales defienden su territorio, y a sus harenes de hembras, se vieron abrumados por oleadas interminables de machos jóvenes desocupados que intentaban invadir sus nidos. Al estar físicamente exhaustos por el estrés crónico de una defensa incesante, los alfas sufrieron crisis nerviosas y finalmente abandonaron por completo la protección de sus hogares. Al quedar totalmente desprotegidas de las invasiones de los delincuentes juveniles, las hembras lactantes se vieron obligadas a asumir la defensa de sus crías. Esta situación antinatural las volvió muy agresivas y erráticas. Bajo aquel gran estrés, esa agresividad defensiva se descontroló y se dirigió hacia su propia descendencia. Las madres empezaron a atacar a sus propios hijos, a expulsarlos de manera prematura del nido antes del destete o en los escenarios más extremos, a devorarlos o abandonarlos para huir a otros nidos. Como resultado directo del colapso del rol materno, la tasa de mortalidad infantil en algunas zonas abarrotadas del universo 25 superó el 96%. La sociedad roedora se estaba devorando a sí misma en medio de la mayor de las abundancias materiales. La sociedad del universo 25 estaba colapsando. El día 560 marcó un hito lúgubre. La población alcanzó un pico máximo absoluto de 2.200 ratones. En ese instante, el crecimiento demográfico se detuvo en seco para siempre. A pesar de que quedaba espacio sobrante y abundancia para alimentar y albergar a más de 1.000 ratones adicionales, el último nacimiento exitoso donde la cría sobrevivió al destete se registró apenas unos días después, en el día 600. A partir de ahí, la civilización comenzó a declinar. Pero lo más inquietante para Calhoun y su equipo no fue la violencia explícita o el canibalismo de la fase anterior, sino la apatía que se apoderó de la última generación de ratones, aquellos que habían nacido en medio del hacinamiento y el caos social, y que nunca habían experimentado una estructura social sana. Calhoun denominó a esta generación los Beautiful Ones, los hermosos. Estos individuos, tanto machos como hembras, se aislaron por completo de la sociedad, huyeron del centro abarrotado y se aislaron en los niveles superiores del universo 25. Esta generación se negó a participar en la sociedad. No peleaban, no competían por establecer territorio, no intentaban cortejar a las hembras y, por supuesto, no se reproducían. La vida de los hermosos se reducía a una rutina egoísta, estéril y vacía. Se limitaban a comer, beber, dormir y acicalarse el pelaje de forma casi obsesiva durante horas. Físicamente eran perfectos. A diferencia de las generaciones anteriores, no tenían ni una sola cicatriz ni desgarros en las orejas y lucían un pelaje brillante, suave y muy sano. Pero a nivel social, emocional y psicológico, estaban muertos. Al ser criados en un entorno donde no había retos, donde todos los espacios sociales estaban ocupados y donde las interacciones generaban puro estrés traumático, habían perdido la capacidad neurológica para lidiar con el conflicto, para interactuar con sus congéneres y para cumplir con los roles biológicos elementales, el cortejo, la cría, protección, que asegurarían la supervivencia de su especie. En el ensayo que escribió después, Calhoun formuló una tesis matemática conceptual para explicar esto, la ecuación de la muerte al cuadrado. En la naturaleza salvaje, los animales mueren por inanición, clima, enfermedades o depredadores, lo que Calhoun llamaba la segunda muerte o muerte corporal. Al erradicar la segunda muerte proporcionando un entorno libre de riesgos, la sobrepoblación desestabiliza la sociedad hasta provocar la primera muerte o muerte espiritual. Esta primera muerte consiste en la pérdida total de la capacidad para ejecutar los comportamientos complejos que requiere la vida en sociedad.
Una vez que el espíritu y la organización social mueren, la extinción física es solo cuestión de tiempo. El día 920 del experimento se registró la última concepción, que no llegó a término. A partir de ahí, la población solo fue envejeciendo en una apatía silenciosa. Finalmente, el 23 de mayo de 1973, exactamente 1588 días después de que comenzara el experimento, algo más de 4 años, el último habitante del universo 25 cerró los ojos y la colonia se extinguió, alcanzando una tasa de mortalidad del 100%. Calhoun demostró que cuando se eliminan todos los retos ambientales de supervivencia y se saturan los roles sociales, la especie pierde su propósito existencial y colapsa. Muchos sociólogos, filósofos y tecnólogos actuales, al hablar de la inteligencia artificial, están rescatando el experimento de Calhoun. ¿Por qué los relacionan? Porque nos enfrentamos a la posibilidad de construir nuestro propio universo 25, no a través del hacinamiento físico, sino del hacinamiento cognitivo y la dependencia tecnológica de la IA. Pensad en cómo ha funcionado la evolución humana. A lo largo de la historia, nuestra especie se ha forjado a través de la superación de obstáculos. La necesidad de conseguir comida, de protegernos del clima, de curar enfermedades y de organizarnos socialmente ha sido el motor de la innovación, el arte, la filosofía, la ciencia y la cultura. Nuestro lóbulo frontal está diseñado evolutivamente para resolver problemas complejos y encuentra una satisfacción neuroquímica a través de los circuitos de dopamina en el esfuerzo sostenido que conduce al éxito y a la recompensa. Sin embargo, la inteligencia artificial nos promete el Edén absoluto, eliminar de raíz toda fricción de la vida cotidiana y profesional. Ya no necesitamos esforzarnos durante años estudiando gramática y vocabulario para aprender un idioma extranjero si un auricular con IA nos va a traducir otras lenguas en tiempo real. Ya no hace falta sumergirse durante semanas en bibliotecas buscando información dispersa, leyendo ensayos complejos, evaluando críticamente las fuentes y sintetizando ideas si un modelo de lenguaje de gran escala como ChatGPT o Gemini es capaz de ofrecernos, tras darle unas pocas instrucciones, un informe de 50 páginas impecablemente redactado en apenas unos segundos o minutos. Incluso en el ámbito que podría considerarse más humano, el del arte, la pintura, la escritura o la composición musical, la IA compone sinfonías emotivas, pinta cuadros hiperrealistas y escribe novelas articuladas con solo teclear unas cuantas y breves instrucciones, los llamados prompts. Si delegamos totalmente en la IA para que asuma no solo el trabajo físico pesado, sino también el esfuerzo intelectual, analítico y creativo, proporcionándonos un suministro inagotable de respuestas, arte y soluciones en una utopía absoluta de la comodidad, corremos un riesgo existencial. Podríamos emular la tragedia de los ratones de Calhoun y convertirnos paso a paso en la encarnación humana de los hermosos de la era digital. Corremos el riesgo de transformarnos en individuos aislados en nuestras habitaciones, consumiendo torrentes infinitos de entretenimiento que estarán hechos a nuestra medida al estar generados de forma sintética por algoritmos. Algoritmos matemáticamente diseñados para retener nuestra atención y explotar nuestras ansias de dopamina, eliminando la necesidad o el deseo de salir al mundo físico exterior a enfrentarnos a los retos, a menudo dolorosos, que nos ofrece la realidad. Porque salir a ese mundo real implica enfrentarnos al rechazo romántico, al debate ideológico incómodo, al fracaso laboral, al roce social y al doloroso y lento proceso del aprendizaje. Y frente a eso, la pantalla siempre ofrecerá la alternativa sin esfuerzo.
Los síntomas precoces de este aislamiento patológico no son ciencia ficción, ya son visibles, medibles y se diagnostican en muchas sociedades modernas contemporáneas. Uno de los principales ejemplos lo encontramos en el fenómeno clínico del síndrome de Hikikomori, que surgió en Japón a finales de los años 90, pero que hoy en día se ha extendido por todo el mundo como una epidemia silenciosa. Los hikikomoris son individuos, en su inmensa mayoría adolescentes y jóvenes, que toman la decisión de encerrarse en sus habitaciones durante meses y años, que dejan de tener contacto físico y visual con la sociedad exterior. Es un claro ejemplo de retirada social masiva y voluntaria, provocada por la incapacidad psíquica de soportar la presión del entorno, el miedo al fracaso y la falta de un rol social claro y significativo en un mundo hipercompetitivo e hiperconectado digitalmente. Para el hikikomori, la pantalla del ordenador provee sustento de entretenimiento y pseudo-relación social, de manera que ya no tiene la necesidad biológica de interactuar en el espacio tridimensional. El ensayista y filósofo surcoreano Han Byung-chul ha analizado esta patología en obras como La sociedad del cansancio de 2010 o más recientemente de 2021, No cosas, quiebras del mundo de hoy. Han advierte de que la tecnología digital está provocando la anulación de lo humano al desmaterializar el mundo. Para él, estamos pasando muy rápido del orden terrenal de las cosas materiales al orden digital de la información y los datos. Las cosas tangibles imponen resistencia, tienen peso histórico, provocan fricción y nos anclan a una realidad compartida. En cambio, las no cosas, la información digital generada por IA, los likes, los avatares, los datos efímeros, son inestables, no oponen resistencia y se consumen de manera voraz. Al buscar rodearnos de un entorno algorítmico libre de fricciones, dolor y negatividad, estamos yendo hacia una pandemia de cansancio vital, depresión crónica y narcisismo enfermizo. El punto crítico de la filosofía de Han, aplicable directamente a la era de la IA, es el concepto de la alteridad, la existencia, reconocimiento y presencia del otro. Otra persona con sus propios deseos, virtudes y defectos. La verdadera relación humana requiere de esa alteridad, requiere soportar al otro, chocar con él, amarlo y negociar con su otredad. Sin embargo, si a esta fragilidad social le sumamos la irrupción masiva de aplicaciones de inteligencia artificial generativa, diseñadas para actuar de manera deliberada como amigos íntimos, confidentes o incluso parejas románticas y sexuales, como el popular caso de la aplicación Réplica, el grado de paralelismo con el universo 25 es bastante alto. ¿Para qué va a esforzarse a nivel emocional un joven en conocer a alguien, mantener una relación humana compleja, con sus lógicos altibajos, discusiones de pareja, celos, responsabilidades y compromisos compartidos, si con solo descargar una aplicación en el smartphone puede tener un avatar de IA de belleza personalizable que siempre le da la razón, que ríe todas sus gracias, que nunca tiene un mal día, que no exige nada a cambio, que está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que adapta su personalidad sintética a todos y cada uno de los caprichos del usuario? Es el triunfo absoluto del ego y además el otro desaparece, sustituido por un espejo digital programado para acrecentar nuestro narcisismo. Al erradicar el dolor, la diferencia y el esfuerzo intrínseco que supone relacionarse con un ser humano real, la inteligencia artificial emocional actúa como una droga anestésica. Y la trampa es evidente. Es el equivalente tecnológico exacto a acicalarse de forma obsesiva el pelaje en un rincón aislado de los niveles superiores del universo 25. Pero el peligro del uso indiscriminado de la IA no se limita solo al aislamiento sociológico o a las relaciones afectivas. El daño potencial impacta de forma medible en los propios pliegues de nuestra materia gris.
En los campos de la neurociencia cognitiva, la psicología del desarrollo y las ciencias de la educación, ha surgido una alarma científica respecto a cómo la automatización de las funciones ejecutivas mediante IA afecta a la neuroplasticidad del cerebro humano. El aprendizaje profundo, la retención de la memoria a largo plazo y la formación de un intelecto crítico no ocurren por exposición pasiva a la información, sino a través de lo que los investigadores en psicología del aprendizaje Robert y Elizabeth Bjork denominaron en 1994 dificultades deseables. Según el paradigma de los Bjork, el aprendizaje profundo es por su propia naturaleza biológica un proceso incómodo, lento y resistente. Requiere que el cerebro del estudiante proponga respuestas provisionales, cometa errores dolorosos, tolere largas fases de frustración e incertidumbre y realice el enorme esfuerzo de buscar y recuperar información de su propia memoria sin ayudas visuales inmediatas. Espaciar las sesiones de estudio, mezclar conceptos diversos y enfrentarse a un papel en blanco hace más lento el rendimiento a corto plazo, pero es indispensable para construir esquemas neuronales robustos y dominar realmente una materia. La dificultad no es un obstáculo para comprender, es el requisito previo para comprender. La inteligencia artificial representa un desafío histórico a este paradigma porque su diseño comercial se basa en el concepto opuesto: ofrecer la solución perfecta antes siquiera de que el estudiante se vea forzado a formular la hipótesis. Este fenómeno introduce el dilema vital de la descarga cognitiva, que consiste en la tendencia natural del ser humano a externalizar el esfuerzo mental hacia herramientas o soportes físicos y tecnológicos. En este contexto, los investigadores neurocientíficos trazan una línea roja que separa dos tipos de interacción con la tecnología. Uno de ellos es delegar tareas rutinarias como usar un corrector ortográfico a la IA. Eso permite al cerebro humano enfocar toda su energía y atención en los procesos de razonamiento, abstracción creativa y evaluación crítica profunda. El otro tipo de interacción consiste en delegar en la máquina el esfuerzo lógico y crítico principal. Esta elude lo que llamábamos dificultades deseables, lo que impide la neuroplasticidad y genera dependencia tecnológica. Cuando esto sucede, el cerebro entra en un proceso de deterioro conocido como atrofia cognitiva. Del mismo modo que los músculos se atrofian si una persona se confina en una silla de ruedas sin sufrir una discapacidad física, las redes neuronales encargadas del pensamiento analítico profundo se debilitan y pierden densidad sináptica si delegamos continuamente la toma de decisiones complejas en las herramientas de IA. Renunciar de forma crónica al esfuerzo intelectual profundo nos lleva a un estado psicológico de riesgo que recientes publicaciones teóricas denominan la mente hueca. Quien sufre este síntoma tiene acceso al instante a enciclopedias enteras de conocimiento, pero su comprensión real de los temas es muy superficial. Sufre de lo que los académicos denominan la ilusión de la fluidez, el peligroso engaño de creer que uno mismo es inteligente o competente en una materia. El síntoma de la mente hueca ya ha sido documentado empíricamente por investigadores del MIT Media Lab, quienes demostraron que los estudiantes universitarios que delegaban la redacción de sus ensayos a una IA eran incapaces de recordar, comprender y defender los argumentos del texto que ellos mismos supuestamente acababan de escribir. Por otra parte, a nivel psicosocial hay que tener cuidado de delegar ciegamente en la evaluación que haga la IA, ya que también ella puede equivocarse. Si continuamos delegando en algoritmos informáticos nuestra capacidad de tomar decisiones morales, de pensar de manera crítica, analizando contradicciones lógicas y de crear belleza original, quizá al final lo paguemos como especie. Del mismo modo en que las últimas generaciones de ratones del experimento de Calhoun olvidaron por completo cómo ser ratones al no tener que buscar alimento ni pareja,
Las futuras generaciones humanas, rodeadas desde la cuna por una burbuja de tecnología inmersiva que se anticipa y soluciona todos sus problemas cognitivos y emocionales, antes incluso de que lleguen a ser plenamente conscientes de ellos, podrían olvidar las mecánicas que nos hacen humanos. Podríamos perder la resistencia mental para lidiar con la frustración, carecer de las herramientas empáticas para resolver conflictos, ser incapaces de construir comunidades sociales sólidas y finalmente fracasar en encontrar un propósito vital, un sentido filosófico a la existencia que vaya más allá del mero consumo pasivo y hedonista. Sí, lo sé, todo suena muy pesimista, ¿verdad? Pero ha llegado el momento de contaros que el trabajo de John B. Calhoun no está exento de críticas, porque los seres humanos no somos ratones en una caja de metacrilato. En el año 2009, el sociólogo británico Edmund Ramsden y el historiador de la ciencia John Adams publicaron un ensayo de revisión crítica titulado Escapando del laboratorio, que trataba sobre los experimentos de Calhoun. Para redactarlo, se sumergieron en los archivos originales del Instituto Nacional de la Salud Mental, revisaron las libretas de laboratorio del etólogo y concluyeron que la interpretación popular y mediática que se le dio al universo 25 durante décadas estaba muy sesgada, simplificada en exceso y motivada por el pánico sociopolítico de la época. Ramsden y Adams señalaron que el decidido impacto de los descubrimientos de Calhoun a finales de los años 60 y principios de los 70 no se debió solo a su rigor científico, sino a que sus conclusiones encajaban a la perfección con la histeria colectiva de la sociedad occidental contemporánea. Era la época de la Guerra Fría, de las advertencias apocalípticas sobre la bomba demográfica, impulsadas por ecologistas como el biólogo alemán Paul Ehrlich, y sobre todo era una época marcada por disturbios raciales urbanos en Estados Unidos, como los que tuvieron lugar en los guetos de Watts, Newark y Detroit entre 1965 y 1967. La psiquiatría y el urbanismo conservador de la época tomaron el experimento del universo 25 como una profecía empírica caída del cielo. La superpoblación y la alta densidad urbana generaban la violencia y el colapso social. Sin embargo, Adams y Ramsden expusieron en sus críticas al experimento que el universo 25 no era una utopía, sino una prisión de alta densidad. El colapso no se produjo por la falta de esfuerzo o por la abundancia de recursos, sino porque los animales no podían escapar del hacinamiento. En la naturaleza, ante una situación de alta densidad poblacional, los animales migran para fundar colonias alternativas. Calhoun eliminó esa válvula de escape. El colapso psiquiátrico de los ratones, el sumidero conductual, no se produjo solo por la opulencia de recursos gratuitos, la pereza o la falta de esfuerzo cognitivo, sino como una respuesta patológica ante la incapacidad de escapar física y mentalmente del hacinamiento carcelario. Además, si extrapolamos el comportamiento de roedores a seres humanos, estamos pasando por alto nuestra mayor ventaja evolutiva, la cultura y nuestra capacidad de adaptación. A diferencia de los ratones, cuyo comportamiento está dictado en gran medida por instintos programados genéticamente, los humanos poseemos la capacidad de reinterpretar nuestro entorno, crear nuevas normas sociales, legislar y modificar nuestra conducta en base a la reflexión moral y filosófica. A lo largo de la historia, las ciudades humanas han alcanzado densidades de población que enloquecerían a cualquier otra especie de mamífero, y aunque surgen problemas, también florecen la innovación, la cooperación y las leyes que nos ayudan a regular la convivencia masiva. Por otra parte, inventamos tecnologías para multiplicar el espacio a través, por ejemplo, de la construcción de rascacielos verticales, sistemas de metro subterráneo y complejas redes de saneamiento urbano. Asimismo, académicos y sociólogos criticaron que el enfoque excesivo en el hacinamiento sirvió de excusa política para evitar abordar las causas reales y estructurales
de la criminalidad y la decadencia urbana de los años 70, tales como la pobreza endémica, la desigualdad económica y el abandono institucional de las minorías en los guetos urbanos. Echarle la culpa a la densidad eximía a los gobiernos de implementar políticas redistributivas y de justicia social. Lo más curioso es que, según aseguran Ramsden y Adams tras estudiar el trabajo de Calhoun, este investigador en realidad creía firmemente que los humanos podíamos evitar el trágico destino del universo 25 mediante soluciones de diseño y evolución. En su obra posterior y menos citada, como el ensayo Space and the Strategy of Life, de 1971, el etólogo articuló una teoría esperanzadora, argumentando que si bien el ser humano estaba limitado por el espacio físico material del planeta y de las ciudades, poseía una vía de escape infinita que los ratones jamás podrían soñar: el espacio conceptual. Calhoun acuñó el término generatividad ideacional. Explicó que así como la reproducción, la defensa territorial y el cuidado de las crías constituye el comportamiento más complejo y elevado del ratón, la generatividad ideacional es el equivalente evolutivo para el hombre, es decir, el núcleo y el propósito de nuestra especie no es solo sobrevivir, ocupar ese espacio físico y reproducirnos hasta la saturación demográfica, sino la creación intelectual incesante, la adquisición constante de nuevo conocimiento, la invención tecnológica, el debate filosófico, la creación de arte y el desarrollo científico. El ser humano es capaz de diseñar arquitecturas que alivian el estrés espacial, como el que se ha aplicado en el diseño de hospitales y cárceles. La extinción de la especie humana, su primera muerte o muerte espiritual, según el etólogo, solo ocurrirá el día en que se anule o se bloquee por completo nuestra capacidad innata para la creación de ideas. Aplicada al paradigma de la inteligencia artificial moderna, todo lo que hemos contado hasta ahora parece llevarnos a la creencia de que no estamos condenados de manera irrevocable a sufrir el apático y narcisista destino de los hermosos. La atrofia cognitiva de la mente hueca no es una ley inevitable del progreso tecnológico, sino un peligro latente derivado de un mal diseño de la interacción humano-máquina y de nuestra falta de disciplina a la hora de formarnos. Sin duda, la tecnología nos presentará desafíos sociolaborales totalmente inéditos. Es muy probable que la irrupción algorítmica destruya o reconfigure de forma radical millones de empleos tradicionales. También modificará, y de hecho ya está modificando, la forma en que los seres humanos nos comunicamos, nos relacionamos, negociamos y buscamos validación emocional. Pero somos una especie capaz de adaptarse, de inventar nuevos propósitos vitales y económicos cuando los antiguos quedan obsoletos. Cuando la revolución industrial y la invención del motor de combustión mecanizaron de manera definitiva la mayor parte del agotador trabajo físico, agrícola y manufacturero en el campo y en las incipientes fábricas victorianas, la humanidad no sucumbió a un sumidero conductual masivo, ni se sentó inerte a esperar la muerte biológica por sedentarismo e inactividad. Al contrario, se reorientó con asombrosa velocidad hacia el sector servicios, la educación pública superior o la investigación científica teórica. Como ejemplos, la mente humana construyó aviones, erradicó la viruela y llegó a la Luna. El gran reto que afrontamos hoy es garantizar mediante la ética, la pedagogía y la legislación que el diseño, entrenamiento y la implementación masiva de la inteligencia artificial en nuestras vidas no nos encierren en una prisión digital de comodidades que atrofie nuestra mente. Debemos salvaguardar esas dificultades deseables de las que hablábamos. El agotador esfuerzo de aprender un idioma nuevo, las noches en vela intentando dominar las matemáticas o desentrañar un código informático complejo, la inmensa dificultad empática de comprender el dolor o el punto de vista de otra persona diferente a nosotros, la frustración de emprender un proyecto ambicioso, equivocarse, caer, sufrir las consecuencias y tener que intentarlo de nuevo desde cero, todos esos elementos de esfuerzo y dolor
no son defectos operativos del sistema humano que la tecnología deba erradicar por su pretendida ineficiencia. Al contrario, la neurociencia y la ecología nos enseñan que son ni más ni menos que los cimientos que forjan el carácter, aseguran la neuroplasticidad del cerebro y construyen la inquebrantable capacidad de adaptación que ha mostrado hasta hoy la especie humana. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis del futuro que nos espera con la inteligencia artificial? ¿Creéis que terminaremos acomodados y aislados como los ratones del universo 25? ¿O pensáis que sabremos encontrar nuevos retos y propósitos para nuestra especie? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Por cierto, si os apetece ver nuestro vídeo sobre el futuro de la humanidad, aquí os dejamos el enlace. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.